Hola a todos, comenzamos con el tema 3, tema en el que vamos a estudiar el interés compuesto. Este tema se divide en 9 apartados que podemos clasificar en 3 grandes bloques. En el primer bloque vamos a ver lo que es la capitalización compuesta. Veremos sus principales características, qué la diferencia con respecto a la capitalización simple y acabaremos viendo cómo calcular a partir de un tipo de interés anual tipos de interés fraccionados, es decir, tipos de interés mensuales, trimestrales o semestrales, por ejemplo. En el segundo bloque estudiaremos el descuento compuesto y en el tercer y último bloque de este tema estudiaremos la equivalencia financiera de capitales, centrándonos en cómo calcular capitales equivalentes a otros dados y calculando también el vencimiento medio y el vencimiento común. En este primer vídeo nos vamos a centrar en estudiar las principales características de la capitalización compuesta. Vamos a ello. Si habéis visto los vídeos del tema pasado, comprender esta definición os va a resultar más sencillo, ya que la definición de capitalización es la misma tanto para la capitalización simple como para la capitalización compuesta, ¿vale? Y si recordáis, definíamos la capitalización de la siguiente manera, ¿vale? En los apuntes podéis ver que esa definición viene interpretada de 3 maneras diferentes, pero al final todo se resume en lo mismo. Capitalizar es echar hacia el futuro, ¿vale? Ir hacia adelante en el tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a echar hacia adelante en el tiempo? Pues bien, un capital que vamos a llamar capital inicial, ¿vale? Para poder echar un capital hacia adelante en el tiempo vamos a necesitar un tipo de interés y saber el tiempo, ¿vale? Saber el tiempo que transcurre. En este ejemplo que yo voy a poner va a transcurrir, por ejemplo, un año y el tipo de interés va a ser un tipo de interés del 10%. Pues bien, si echamos este capital de 100 euros a un tipo de interés del 10% durante un año, dentro de un año tendremos 110 euros. Vamos a ver ahora lo que dice la definición. La definición de capitalización dice que es una operación financiera que tiene por objeto la constitución de un capital en un momento futuro del tiempo a partir de uno dado. Con este ejemplo sería muy sencillo de entender esa definición. A partir de este capital que tenemos en un momento presente de 100 euros, creamos un capital futuro de 110 euros dentro de un año. La segunda definición que encontramos es la que nos dice que es aquella operación financiera que nos permite la obtención de un capital financiero equivalente con vencimiento posterior a otro con vencimiento presente. Es decir, es una operación matemática, una operación financiera que nos permite establecer que este capital de 110 euros que vence dentro de un año, es decir, que vence en el futuro, es equivalente financieramente a este capital de 100 euros que vence hoy, en el presente. Y por último, la tercera definición de operación financiera de capitalización que podemos encontrar en los apuntes sería esta. Dice que es aquella operación que tiene por objeto la sustitución de un capital con vencimiento presente por otro con vencimiento posterior. Es decir, yo, gracias a esta operación de capitalización, puedo sustituir este capital de 100 euros por este otro capital de 110, sabiendo siempre, como digo, el tipo de interés y el plazo que transcurre. Vale, como podéis comprobar, las 3 definiciones prácticamente dicen lo mismo. Pues bien, para que esto, además de una operación de capitalización, sea una operación de capitalización compuesta, tiene que utilizar unas leyes matemáticas que sean leyes financieras en régimen compuesto, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a partir de este vídeo. Ahora vamos a ver una serie de características de esta operación. La primera característica que tiene la capitalización compuesta es que es una operación que se suele utilizar en operaciones a largo plazo, es decir, operaciones que tienen una duración superior al año, ¿vale? Esto no es una norma obligatoria, pero sí que es lo que suele ocurrir en la vida real y en las entidades financieras. Cuando las operaciones tienen una duración superior al año, en las entidades financieras se suele aplicar la capitalización compuesta. Y ahora vamos a ver la principal característica, ¿vale? Porque esto sí que es una cosa, digamos, lo del largo plazo, que no es obligatorio del todo al 100%, pero lo que vamos a ver a continuación sí que es la principal característica de esta operación. Y es que los intereses, ¿vale?, son productivos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que los intereses son productivos es que se generan intereses de los intereses, ¿vale? Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un capital inicial de 100 euros y que voy a invertir este capital
en un depósito que me garantiza un 10% de interés. Vale. Si pasa un año, no hace falta saber muchas matemáticas financieras para ser capaces de determinar que cuando pase un año, es decir, el capital dentro de un año, será de 110. ¿Por qué 110? Pues bien, los 100 euros que tenía al principio, más el 10% de esos 100, que el 10% de esos 100 son 10 euros. Si yo sumo 10 más 100, pues tengo esos 110. Vale, ¿qué pasa si yo ahora vuelvo a invertir ese capital de 110 euros que tengo ahora al 10%, ¿vale? Durante un año más? ¿Vale? ¿Qué estaría pasando ahora? Pues que la operación en su conjunto duraría 2 años. ¿Vale? Si yo vuelvo a invertir esos 110 euros a un 10% durante un plazo de un año, ¿vale? Cuando llegue el momento 2, lo que voy a tener son 121 euros. ¿Vale? ¿Y de dónde salen esos 121 euros? Pues bien, 110 son los que ya tenía al principio de ese periodo y ahora calcularía el 10% de 110. Y el 10% de 110 son 11. Vale, ¿qué está pasando ahora? Lo que está ocurriendo es que gracias a estos 10 euros de intereses que gané en el primer periodo, en vez de tener 10 euros más, estoy teniendo 11. Es decir, los intereses que se generan en un periodo sirven para generar nuevos intereses. Esto es muy importante, ¿vale? Lo que tenéis que tener claro es que en la capitalización compuesta los intereses del periodo 2 no se calculan sobre el capital inicial, sino que se calculan sobre el capital del periodo 1, es decir, el capital anterior. Vale, voy a continuar con este ejemplo. Ahora, si volvemos a invertir esos 121 euros a ese mismo porcentaje del 10%, ¿vale? Y lo volvemos a invertir durante un año, ¿vale? La duración de la operación desde que empezó, ¿vale? Y una vez que transcurra este periodo será de 3 años. Vale, ¿cuánto dinero tendré una vez transcurrido ese año? Pues bien, una vez transcurrido ese año, el capital que tendré al final, al final del tercer periodo, ¿vale? Ahora voy a calcularlo utilizando la calculadora, será de 121 por 1,10, que es la manera rápida de calcular el 10% y sumárselo. Pues bien, tendré 133,10. ¿De dónde salen esos 133,10? ¿Vale? Porque si os fijáis, aquí en un primer momento el incremento fue de 10, en este segundo momento el incremento fue de 11 y ahora en este tercer momento el incremento está siendo de 12,10. Vale, pues esos 133,10 salen por una parte de los 121 euros que yo tenía al principio de ese periodo y por otra parte de calcular el 10% de esos 121, que sería 12,10. Pues bien, si sumamos 121 más 12,10 tenemos ese capital. Muy importante, para calcular el nuevo capital generado, ¿vale? Y para calcular los intereses que se han generado en este tercer periodo, no estoy teniendo en cuenta el capital que yo tenía al principio, ¿vale? No estoy teniendo en cuenta esos 100 euros, sino que estoy teniendo en cuenta el capital del periodo anterior. Lo importante y el concepto que tenéis que tener claro es que en esta operación de la capitalización compuesta, los intereses son productivos, es decir, esto de aquí. ¿Y qué quiere decir que los intereses sean productivos? Que los intereses generan intereses de los intereses, ¿vale? Igual es un poco repetitivo. Voy a leer la definición tal y como la pone aquí en los apuntes, ¿vale? Que los intereses sean productivos significa que a medida que se generan los intereses, se acumulan al capital inicial para producir nuevos intereses en los periodos siguientes. Los intereses de cualquier periodo siempre los genera el capital existente al inicio de dicho periodo y no el capital inicial, ¿vale? Lo que hemos estado viendo, el capital, ¿vale? Ahora hay que calcular los intereses del tercer capital,
o del tercer periodo, perdón, tenemos que tener en cuenta el capital del segundo periodo y a la hora de calcular los intereses del segundo periodo teníamos en cuenta los del primero, ¿vale? Solo a la hora de calcular los intereses del primer capital hemos tenido en cuenta el capital inicial, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que la cuantía de los intereses será cada vez mayor, ya que el capital incorpora los intereses de los periodos anteriores. Y nada, una vez vista la definición de capitalización compuesta y las principales características de esta operación, en el siguiente vídeo vamos a empezar a desarrollar la operación y ver cómo se calcularían los intereses y cómo se calcularía el montante. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.